Perfecto. Ya, tranquilo. Desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia les damos la bienvenida el día de hoy a esta videotransmisión del primer ciclo de socializaciones de resultados de los ganadores del programa de fomento a la investigación del año 2019. En este caso, estamos presentando a los investigadores que hicieron parte del programa desde el área de Historia del ICANN. Nos alegra contar con su presencia y los invitamos a participar activamente en el chat que tenemos disponible en este Facebook Live. Nosotros compartiremos sus inquietudes al investigador al final de su presentación y abriremos un espacio de diálogo con ustedes. Hoy nos acompaña el investigador Diego Giovanni Castellanos. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Religious Studies de la Florida International University de Miami y actualmente es candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Pertenece al Grupo de Estudios Sociales de las Religiones de la misma universidad y también al Grupo de Estudios sobre Religión, Sociedad y Política de la Universidad Industrial de Santander. Algunas de sus publicaciones más destacadas son Atributos Divinos y el Problema de la Unicidad en Averroes, publicado en la revista Praxis Filosófica en su edición número 50. Ethnic Origins and Religious Transformations in the Afro-Colombian Muslim Community of Buenaventura, en la Journal of Muslim Minority Affairs de Inglaterra en su volumen número 39. El África Oriental Italiana y el desarrollo de una antropología nacional de 1890 a 1941 en la revista Tempus de la editorial de la Universidad de Antioquia en su volumen número 8. Y finalmente, el libro Islam en Bogotá, Presencia Inicial y Diversidad, publicado por la Universidad del Rosario en el año 2010. Diego Giovanni Castellanos ha trabajado durante cerca de 15 años con respecto al mundo islámico y la investigación con la que se hizo acreedor de la beca de fomento del ICANN versó sobre el pasado otomano y las visiones que se tenían de América desde esa parte del mundo. Su presentación de hoy se titula Tariha Hindi Garbi, 3 siglos de narrativas otomanas sobre el Nuevo Mundo. Adelante, Diego. Es un gusto para nosotros conectar contigo el día de hoy y esperamos poder establecer un diálogo constructivo contigo. Perfecto, buenas tardes. Es un gusto para mí pues poder participar de este espacio que nos abre el ICANN para socializar los resultados de la investigación, que pues como toda investigación tuvo distintos procesos y cambios. Pues inicialmente empezó como un estudio acerca de las visiones efectivamente que sobre América, sobre el Nuevo Mundo existieron en el mundo otomano. No se alejó de eso realmente, pero resultamos priorizando el ofrecer en español la primera traducción del Tarihi Hindi Garbi. Es una obra importante, pero que curiosamente ha estado muy alejada de la discusión historiográfica en nuestros países de habla hispana. De hecho, uno diría que es casi una obra desconocida a pesar de la importancia que ha tenido en otras discusiones, en otras
áreas del mundo y en otras tradiciones. Entonces, pues, nos pareció que valía la pena ponernos en la tarea de ofrecer una traducción al español de esta obra. No nos alejamos, como les decía, de todas maneras, de tratar de acercarnos a la mirada otomana sobre el mundo, pero lo hicimos un poco a través del Tarij y Hildegard. Entonces hoy vamos a tratar de compartir un poco de eso, compartir de qué se trata la obra, compartir su estructura, sentir algo de sus particularidades. La idea es que podamos ver un poco este esfuerzo tomado por comprender al otro, y cómo, pese a la idea de que el mundo otomano era un mundo cerrado, un mundo pasivo, un mundo decadente, que es un poco todos esos prejuicios orientalistas que fácilmente se proyectan sobre la sociedad otomana, realmente no era tan así. Y eso es algo que ha venido cambiando en la historiografía en los últimos 30 años. Afortunadamente han surgido muchos más estudios que nacen del conocimiento de muchas obras que antes se pasaban por alto, que no se conocían, de una mejor catalogación de archivos, de un mayor acceso a información. Hay aspectos de los estudios otomanos que hace unas décadas no se consideraban siquiera posibles y hoy en día se ha avanzado bastante en ese aspecto. Por eso esta idea todavía un poco simplista de la decadencia otomana, pues no puede ser soportada más. Y en ese sentido, el Tarij Hildegard ha sido visto de distintas maneras a lo largo de todos esos siglos, desde 1580, cuando fue probablemente escrito, pues hasta nuestros días. Vamos a ver un poquito acerca de cómo ha sido ese transitar de la obra a lo largo de los siglos, porque la obra no fue simplemente escrita y desaparecido, sino que es una obra que ha participado del desarrollo intelectual del mundo otomano e incluso hoy en día el mundo turco. Es una obra que es un referente dentro de la historiografía turca e incluso hoy en día hay proyecciones un poco nacionalistas sobre la obra en cuanto a mostrar cómo los turcos sí estaban interesados en el resto del mundo y entonces se convierte en una obra casi trofeo de cómo ellos están, al menos en el siglo XVI, estuvieron conectados. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de esas cosas a continuación. Entonces, como les decía, vamos a dedicar este tiempo a hablar un poco acerca de esta obra fenomenal, a mi juicio, y pues espero que ustedes compartan un poquito el atractivo que tiene esta obra para la investigación histórica. Entonces, voy a pasar a mostrar unas diapositivas en buena manera porque es una obra muy visual, pero además para que podamos hacer un poquito esta exploración, no sea tan monótono yo aquí hablando desde una parte de mi casa. Entonces voy a hacer el cambio a las diapositivas. Entonces, por favor, me dan un momento. Perfecto. Como les decía, la presentación del día de hoy es Tarij y Hildegard, 3 siglos de narrativas otomanas sobre el Nuevo Mundo. El Tarij y Hildegard, pues vale empezar por ahí. Fue una obra, la primera obra escrita sobre el Nuevo Mundo, en el mundo islámico, no solo otomano, sino en el mundo islámico. Probablemente fue escrita hacia 1580, y es este primer esfuerzo por tratar de situar América dentro de una visión global islámica. Por supuesto que había antecedentes, lo vamos a ver, no fue la primera obra en la que se mencionó el Nuevo Mundo, pero sin embargo sí fue la primera obra dedicada a explicar qué era este Nuevo Mundo. Entonces vamos a empezar por allí. La primera parte de la charla de hoy la vamos a dedicar un poco al tema de los otomanos y la era de los descubrimientos. Pues para muchos no es desconocido que el siglo XV y XVI, y particularmente el siglo XVI, es lo que es considerado uno de los mejores momentos del Imperio Otomano, pues un imperio que perduró durante varios siglos. Y pues es el momento no solo de mayor poderío militar, es el momento de expansión, sino también uno de los momentos de mayor creatividad intelectual.
y de los periodos que ha traído a la historiografía tradicional occidental, sobre todo por estos personajes fascinantes del siglo XVI, como lo son Solimán, como lo es Urren, como lo es Visires, toda esta tradición alrededor de Barbarossa, por ejemplo, de los corsarios que surcaban el Mediterráneo, estas luchas y estos encuentros en el Océano Índico. Es un siglo lleno de personajes, lleno de mitologías, es un siglo lleno de referentes, es un siglo que tiene el atractivo para la historiografía europea, pero lleno turca, de ser ese siglo en el cual parecía que los otomanos eran superiores a Occidente. Ese siglo en que Europa temía, y además los otomanos eran incluso una esperanza, a veces también aparecían en distintos mitos populares como salvadores o como villanos. Es un siglo XVI muy intenso, este siglo otomano. Por supuesto, parte de lo que cabe preguntar aquí, que es un poco lo que va a tener en cuenta a la charla, es quiénes son los otomanos. Y pues no es un tema al cual me vaya a meter, pero sí quiero dejar en claro la perspectiva de que los otomanos no son los turcos, que eso es lo que caemos fácilmente y sobre todo por los mitos nacionalistas imperantes en la actualidad. Los turcos y los otomanos no son exactamente lo mismo. Por supuesto, las élites que controlaban el imperio se identificaban como turcas y la lengua, que además de la lengua en la que se escribió el Tarikh el turco otomano era una lengua artificial, un poco que nace de una base turca, pero con fuertes préstamos gramaticales y de vocabulario del persa. Y de hecho la cultura otomana está muy permeada por la influencia persa, pero también con préstamos del árabe, principalmente, por toda la importancia religiosa y demás y la tradición académica de la lengua árabe. Los otomanos son esa élite dominante, pero los otomanos son una sociedad multiétnica y multireligiosa. Los judíos sefardíes, por ejemplo, eran otomanos. Los cristianos de confesión griega eran otomanos. O sea, para las perspectivas desde el siglo XIX es un poco difícil de entender eso, siglo XIX, y sobre todo hoy en día después de que hemos estado expuestos a tanto tiempo de discurso nacionalista y esta obsesión que tenemos con el Estado, la identidad nacional. Pero realmente es preciso entender el Imperio Otomano como una sociedad social que religiosamente compleja. Y en ese sentido, cuando hablamos en esta charla de otomanos, estamos hablando únicamente de turcos musulmanes. Y pues creo que eso es importante dejarlo en claro. En ese sentido, la tesis de la que partimos, que es una tesis que defendió el profesor Casale y que pues no es el único que ha tomado esta perspectiva, pero que me parece importante recalcar, es si realmente hubo una era otomana de los descubrimientos o si los otomanos únicamente jugaron el papel de estorbar a la Europa en este momento de expansión y de vertiginoso crecimiento económico en el intento de llegar hasta los mercados asiáticos y en ese sentido ese papel de tapón y amenaza jugaron el rol de impulsarlos a explorar más lejos y a ir más allá de sus posibilidades, o si realmente los otomanos fueron algo más. Y creo que en ese sentido es importante evaluar esa tesis, y es que los otomanos también estaban descubriendo el mundo. Claro, el mundo islámico era mucho más grande, era más antiguo que los mismos otomanos, era más grande, más antiguo que la expansión turca, pero era un mundo que los otomanos no conocían realmente muchos de sus límites. De hecho, todavía en el siglo XVIII encontramos fuentes en donde los otomanos todavía hablan con asombro de enterarse que existen musulmanes, por ejemplo, en el sudeste asiático. Los otomanos nacen no en las estepas de Asia Central, a pesar de que es muy común escuchar esto. Claro, hay raíces allí, pero los otomanos realmente son un estado y una cultura alrededor del estado que nace cerca al Mar Negro, cerca al Mar de Mármara, cerca un poco menos, pero cerca también al Egeo, pero sobre todo en límites con el Imperio Bizantino, y es un Imperio Bizantino que ya está retrocediendo. En ese sentido, los otomanos empiezan a descubrir el mundo del noroccidente de Anatolia y empiezan a descubrir los referentes a través de los préstamos, no solo de la cultura islámica y sus antecedentes turcos y seljúcidas, sino también de toda la herencia bizantina.
en la medida en que van descubriendo nuevos territorios, se van interesando por áreas del mundo que antes no conocían o de las cuales no sabían mucho. Y en ese sentido, el siglo XV y XVI son siglos, e incluso el XVII, todavía mucho de traducir obras de otras sociedades, de otras culturas, tratando de tomar referentes de cómo era ese mundo con el cual se estaban encontrando. En 1517 tenemos la conquista de Egipto, tenemos también poco después la caída de Bagdad y la salida al Índico, y es descubrir estos estados, estas otras posibilidades comerciales que existen en estas regiones. En ese sentido, hay un punto de partida de relativo aislamiento geográfico-cultural, efectivamente. Hay un desarrollo posterior de ideologías políticas expansivas centradas particularmente en rutas comerciales y en navegación marítima, y que como efectivamente sucedió dentro del imperio. Se dio innovación en algunas áreas clave de la tecnología militar y naval que hicieron posible la expansión en el extranjero y una intensificación sin precedentes del interés intelectual en el mundo exterior. Teniendo en cuenta esos puntos, efectivamente podemos hablar de una participación otomana o de la existencia de una era otomana de descubrimientos. Como les decía, hubo un interés por traducir obras, un interés por consolidar su presencia en el Índico y en otras regiones. Y por supuesto, como otros estados, no podemos imaginar tampoco que los otomanos tuvieran un proyecto único, expansivo, sino había mucho de experimentación, pero al mismo tiempo había fuertes tensiones dentro de las élites militares y políticas en cuanto a las opciones a seguir. Digamos que la tendencia histórica de los otomanos era expandirse sobre el oriente europeo, que era la que les era más familiar y más históricamente y donde se sentían más en casa. Anatolia también era parte de Florencia, pero le dio más problemas. Pero a partir de allí, realmente, a partir de Egipto y de la salida del Índico y del Golfo, intentar ir allá, siempre resultó ser una tentativa costosa y no del todo se pensaba que podía traer dividendos. Hoy en día sabemos que había sectores en la élite que propugnaban, que intentaban llamar a unas acciones más intensas, siguiendo los intereses de los musulmanes egipcios después de la caída de los mamelucos en 1517, heredan el mundo índico y el mundo de África oriental dentro de sus intereses, digamos, de sus posibles proyecciones geopolíticas. Pero finalmente estas aventuras resultan no siendo tan apoyadas en parte por los portugueses, como se sabe, ya estaban allí, y a pesar de que se dieron a lo largo de todo el siglo XVI enfrentamientos marítimos entre otomanos y portugueses, finalmente los portugueses no lograron quitar del control otomano y del control musulmán amplias zonas de África Oriental y en general el mundo islámico, sobre todo la península y otros lugares. Pero los musulmanes tenían ese miedo y los otomanos tenían ese miedo. Es decir, los miedos al infiel no eran solo de los cristianos hacia los musulmanes, sino de los musulmanes también hacia los cristianos. Siglo XVI está ese miedo, por ejemplo, de que los portugueses resulten conquistando Tierra Santa, y Tierra Santa es Meca y Medina. Es un juego político que está teniendo lugar allí. Es un área de negociación, de conflicto y de posibilidades aún. Bueno, esta parte que vamos a entrar ahora es los otomanos encuentran el Nuevo Mundo. No me voy a detener mucho acá, son demasiados, digamos, demasiados fuentes que empezaron a aparecer en muy poco tiempo y cada una merece un estudio detallado, sobre todo cartográficas al inicio, y pues está innegablemente de una importancia pues fundamental los mapas de Piri Reis, del comandante Piri Reis, que en 1503 presentó el primer mapa del mundo en el cual aparecían los territorios americanos pues en el mundo islámico, y que pues ha sido un referente histórico muy discutido. Incluso han surgido mitologías sin ningún fundamento acerca de su origen y de cómo fue elaborado, a pesar de que el mismo mapa explica muy detalladamente, muy clara y muy honestamente las fuentes que utilizó y cómo fue construido, pero pues pareciera que esto no es tan atractivo.
leer lo que dice el mapa. El mapa de 1528 también tiene otros datos interesantes. De hecho, en el mapa de 1513 se narra el descubrimiento de América y estos contactos iniciales de los europeos en el Nuevo Mundo. Y el mapa de 1528 se alcanza a leer la llegada al Pacífico de Balboa. Lamentablemente esos mapas solo sobreviven fragmentos, pero pues es este primer interés por documentar lo que estaba pasando en el Nuevo Mundo. Del mismo comandante Piri Reis tenemos la obra de 1521, que es un manual de navegación mediterránea. Fascinante, hermoso, inmenso. La copia que estamos viendo aquí, un par de imágenes, las coloqué porque es precisamente a partes en donde se habla acerca de la llegada del Nuevo Mundo y una descripción general del Nuevo Mundo. Tenemos también algunos de los primeros mapas elaborados en el mundo islámico. Pues todo esto se hizo en Estambul, bueno, en Constantinopla. En la época de los otomanos también la llamaban Constantinopla, pero pues aparecen ya los territorios americanos en estas obras, ¿no? Bueno, este interés continuó, Piri Reis no fue el único que se interesó por estos temas. Algunos de los mapas que han sobrevivido, por ejemplo, es el Denis Atlas, el Atlas Marino de 1562, en donde también aparece la imagen de América. Por supuesto, la información para todos estos mapas normalmente venía de fuentes europeas y en este tránsito de información era muy importante los venecianos principalmente, pero en general los comerciantes de las ciudades italianas que pues facilitaban el flujo de ideas junto con el comercio y además la venta no solo de libros sino también de mapas, muchos de los cuales llegaban a territorio romano. De 1567 es el mapa de Alimanya Reis, en donde pues también tenemos esta inclusión de América y vemos cómo se va completando, se va logrando una mejor definición del continente. Obviamente hay muchos elementos todavía que son gratuitos, como las tierras del sur, el continente desconocido del sur. Bueno, también esta es una obra de 1569. Esta es una cosmografía y geografía que pues, es muy tradicional, tomando fuentes islámicas tradicionales, busca ofrecer una representación del mundo desde el punto de vista tolemaico y muy medieval en su descripción, pero de alguna manera decidieron integrar mapas en donde aparece dosada América, pues uno más correcto que el otro, pero pues es claro la intención de dibujar el nuevo mundo, ¿no? De 1560 tenemos el mapa de Tunuluy Haji Ahmed, que es un artefacto muy interesante, producido por los venecianos. Fue un mapa pensado para ser vendido en territorio otomano. Puede decirse que es la primera obra impresa en turco otomano, en turco en general. Fue elaborada en Venecia como si su autor fuera un musulmán, pero realmente hoy en día se sabe que fue un producto totalmente veneciano, a pesar de que se intentaba crear la ilusión de que era un mapa genuinamente musulmán. Pero lo interesante, y por eso ha sido estudiado, es que la descripción del cosmos que busca ofrecer es una visión en la cual aparece el sultán otomano, el imperio otomano, y los territorios americanos como parte de un destino común, digámoslo así. Y esto se presta para sus propios análisis, que pues no es el momento, digamos, de profundizar en esto, ¿no? Pero es un poco como mostrando cómo la tesis que algunos historiadores sostenían y todavía algunos sostienen, de que los otomanos carecían de acerca de otras regiones del mundo y que de hecho América no aparecía en sus perspectivas, pues no es cierta. En 1570 Taqi ad-Din, con el apoyo del Sheikhul Islam, pudiéramos decir que es algo así como el ministro de Asuntos Religiosos del Imperio Otomano, estableció en la Torre de Gálata un observatorio astronómico que lamentablemente un par de años después fue cerrado
dentro de estas leyendas acerca de los otomanos como una sociedad fanática y cerrada, pues se suele encontrar que se cerró precisamente porque los líderes religiosos decían que esto era algo pecaminoso y pues que realmente le iba en contra de la religión, pero las verdaderas razones parece ser que fueron políticas, de enfrentamientos políticos. Efectivamente, la otra facción, precisamente como les decía Taqi Abdil, abrió el observatorio el apoyo de una facción político-religiosa, pero otros estaban en contra pues de la acción, pero no tanto en términos científicos, sino más o religiosos, sino mucho más en términos del alcance político que pudiera tener. Lo cierto es que bueno, dos cosas. Una, las observaciones que tomaron en el observatorio sobreviven. Hay varias copias, no muchas, pero hay un par de copias. Es interesante porque Khatib Shelevi, del cual vamos a hablar más adelante, que es el gran geógrafo y cosmógrafo del siglo XVII otomano, utilizó esos apuntes. No desaparecieron, eran conocidos, o sea que sí se les dio un uso, sí había una tradición de circulación. Pero por otro lado, porque en un libro dedicado al sultán Murad III con motivo de la fiesta de circuncisión de su hijo, de uno de sus hijos, se le obsequiaron obras muy ricas en ilustraciones. Una de esas fue el Sahinchan-Nameh, y en esta obra aparece esta miniatura del observatorio, que es muy interesante precisamente porque aparece un globo terráqueo, de hecho de apariencia bastante moderna, y en donde se alcanza a visualizar la costa de Brasil. Es decir, aparece integrada dentro del estudio astronómico, pues obviamente dentro de ciertas élites intelectuales. Avanzando un poco rápidamente para podernos meter con la obra, voy a mencionarles el Kitab Nasr ad-Din al-Kawn al-Kafirin, que es el esfuerzo del creyente contra los infieles, en la lucha contra los infieles, del príncipe de los creyentes en la lucha contra los infieles. Es una obra de Ahmad ibn Qasim al-Hayari, un musulmán del norte de África, del actual Túnez, que hizo un viaje a Francia, aparte sí, a Francia y a los Países Bajos, de origen andalusí. Su familia había sido expulsada de España, y él va a negociar unos rescates por unos piratas franceses que habían secuestrado a algunos musulmanes, y fue a negociar el rescate. Pero lo interesante es que en esta obra él hace una descripción, es una crónica de viaje, pero en ciertos fragmentos menciona no solo las Américas, sino cómo el sultán otomano estaba muy consciente de la existencia de las Américas, y que de hecho mucho de su rivalidad con el emperador español no se debía únicamente a la guerra que había hecho España llevaba a cabo contra los musulmanes, sino también porque era consciente de que era una nación injusta que había tratado de manera villana y traicionera a los nativos americanos y particularmente al pobre Moctezuma. Estos discursos circulares, digamos, y eso me parece importante ya traerlo más la atención sobre esto. Hay una información sobre América circulando. Bueno, muy brevemente, el Yinehanuma de Khatib Shelevi. Khatib Shelevi, como les digo, es una de las figuras más importantes en toda la historia otomana, particularmente en el siglo XVII. Creó diccionarios académicos, obras geográficas, incluso obras de teología, de historia, tratados, catálogos, muchos de los cuales en el siglo XVII y XVIII fueron traducidos a lenguas europeas, inicialmente a latín y luego a otras lenguas europeas, pero particularmente Khatib Shelevi se interesó por el Tarij y Hindel-Gar, por la obra que vamos a mencionar más adelante, pero además de utilizarla, se dio cuenta de las limitaciones que tenía, y en sus dos versiones de Yihanuma de 1648 y la que está haciendo hasta su muerte, buscó otras informaciones de libros europeos, de traducciones, de historias, de geografías, para dar una información más veraz acerca del Nuevo Mundo y pues en general pues del mundo, pero pues se preocupó por ofrecer una visión acerca del Nuevo Mundo. Liya Shedin, que es
contemporáneo de él es el Marco Polo otomano, es el viajero más importante de más reconocido de toda la historia otomana. También en sus viajes, en sus cuentas de viajes, narra esta historia que algunos consideran leyenda acerca de cómo llega a Austria, y allí se puede entrevistar con algunos nativos americanos, con traductores, y hablan acerca de la maldad de los europeos cristianos en sus tierras y las humillaciones a las que han sido sometidos. Varias veces hace referencia al Nuevo Mundo en su obra gigantesca, el Seyahat Nameh. Otro texto que me gustaría mencionar es el Hada Kitab Atib al-Yadad al-Kimia, el libro de la nueva medicina que Ibn Sulum escribe en 1670, en donde ya sin sentido de novedad empieza a integrar al conocimiento de la farmacopea musulmana y otomana la mención de plantas que vienen de las Américas. Eso ya para fin del siglo XVII. Para cerrar, el Kitab Siyah Huri de Elías al-Musili, que esta es una verdadera crónica de viaje a las Américas por parte de un súbdito otomano. Se sabe, se sospecha, pero además se tiene indicios de que no fue el primer otomano que llegó al Nuevo Mundo, pero sí es el único del cual tenemos registro de que hizo el viaje y de sus vivencias en esta crónica de 1675, que tiene dos partes. Por un lado narra todo su viaje, de hecho la obra ha tenido varias ediciones críticas, esta obra de Musili, y la segunda parte es una historia de América, que esta sí no ha sido traducida ni ha sido estudiada hasta el momento. Hay algunas obras posteriores que no me voy a detener, pero pues básicamente continúan esta tradición de interesarse por el Nuevo Mundo y sobre América. Un punto que me parece interesante resaltar hasta acá es el nombre del Beni Dunya. Aparecen muchos nombres, vamos a ver, para el mundo en las obras otomanas, pero el más común es el de Yeni Dunya. Yeni Dunya es Nuevo Mundo en turco otomano. El término llega a ser tan universal que varias obras hebreas de judíos, tanto sefardíes como de judíos árabes, escribiendo en territorios otomanos, utilizan en hebreo el término de Dunya también, que es otomano, y lo van a usar también en los textos en árabe normalmente, pues no es el único que utilizan, pero lo utilizan con frecuencia, y lo vamos a poner también en obras persas, en obras en el imperio Safaví y el imperio mogol. El término más común va a ser el de Yeni Dunya o Yangi Dunya o Yingi Dunya, que son variantes del nombre otomano. Eso pues para hablar un poco del impacto que tuvo la obra del Tarikh Hindel-Garb, del cual vamos a empezar a hablar ahora. Bueno, el Tarikh Hindel-Garb es una obra, como les decía, de 1580 aproximadamente. Ha tenido muchos nombres a lo largo de este tiempo, distintos manuscritos, distintas copias manuscritas. Aparece como el Tarikh Yeni Dunya, el tema Behadinef, que es probablemente el nombre más famoso de los manuscritos más famosos. Es la historia del Nuevo Mundo, también llamado el nuevo Hadith, la nueva tradición. La nueva tradición. Y de pronto, si queda tiempo, volveré un poquito sobre eso de la nueva tradición. El libro del nuevo clima, por ejemplo, el Kitab Kilim Yedid. También Hadith Nef, Tarikh Hindel-Garb, el nuevo evento, la nueva tradición, la historia del mundo y otros semejantes, que pues son más o menos parecidos. Hasta el momento se han identificado 21 manuscritos, algunos ya son bastante conocidos entre los otomanistas, otros menos, algunos en los estudios que se han hecho no aparecen relacionados. Yo particularmente encontré 3 nuevos, o sea, los encontré que no han sido referenciados, no es que los haya descubierto, estaban en bibliotecas por allá, en un catálogo que de pronto no habían visto, pero pues en este momento tengo identificados 21 manuscritos, siendo los más antiguos de 1583 y después finales del siglo XVI, pero la mayoría son del siglo XVII, si ustedes se fijan.
Inicialmente se trata de copias de la obra completa. Con el tiempo empiezan a aparecer como parte de Mejmúa. Los Mejmúa son recopilaciones de textos que se fabricaban por interés de un cliente, a veces con fines didácticos, como regalos, por ejemplo, o por alguien él mismo decide hacer su propia recopilación. Porque recordemos, los otomanos son una sociedad manuscrita hasta muy tardíamente. Esto es motivo de discusión. Algunos de nuevo volvemos a la tesis de, bueno, es porque son atrasados. Realmente los otomanos es algo más complejo que los otomanos, muchos adelantos, tenían mucho interés en ciertos cambios. De hecho, permitieron la introducción de imprentas por parte de súbditos no musulmanes, particularmente judíos y cristianos, básicamente. Pero ellos mismos con mucho en la circulación del manuscrito. Es una cultura muy manuscrita que además se producía a unos costos relativamente competitivos con el texto impreso y era mucho más valorado culturalmente. Entonces, estas recopilaciones es la forma en la que empieza a circular más empieza a copiar más el Tarij y Hildegard a partir del siglo XVII y principios del XVIII, más por secciones. Algunos Mejmúa toman solo el tercer capítulo, que es el que hace referencia al Nuevo Mundo, a las Américas, mientras que otros toman incluso la primera y segunda, que no hablan sí de las Américas, pero pues que les parece que es un resumen valioso y pues en ese sentido deciden darlo. Bueno, estos son los manuscritos. Los manuscritos básicamente se dejan de copiarse con la llegada de la imprenta. En 1732 se imprime por primera vez el Tarij y Hildegard, y ese me parece ser el fin de la copia manuscrita, pero pues el Tarij y Hildegard gana nuevo ámbito, nuevo impulso, porque empieza a circular. Se sacan alrededor de 500 copias impresas por Mutafarrica, establece una imprenta en Uskudar, al frente de Constantinopla, al lado asiático del Bósforo, y pues gana un nuevo impulso el Tarij y Hildegard. Algo que me parece interesante resaltar acá es que no todos los manuscritos se han encontrado en Estambul. En la primera época, por supuesto que es así, pero posteriormente los manuscritos empiezan a encontrarse en bibliotecas de otros territorios otomanos. En Sarajevo, en el Cairo, en Bulgaria, en distintos lugares. De hecho, es probable que existan copias que no se han identificado o que hayan sido destruidas. De hecho, un par de copias manuscritas del Tarij y Hildegard se sabe que desaparecieron en los años 90, durante el último conflicto de los Balcanes. Estas son las ediciones impresas a las que les hacía mención, una de 1730, la de Mutafarrica, y la de 1875-76, que sí es una edición muy pobre, que no tuvo mucha importancia y que marca como el fin de esta etapa de circulación del Tarij y Hildegard como una obra que tuviera algún interés académico y no como una curiosidad de investigación. Digamos que ahí sí hay un cambio. Lo que sí pasa, y es otra parte de la historia del manuscrito, es la traducción al persa. El Tarij y Hildegard fue traducido al persa en distintos momentos del siglo XVII, y estas obras son muy bellas. Incluso me atrevería a decir que la mayor parte de estas copias son más elaboradas, sus miniaturas son más bellamente decoradas, se les invierte más recursos en la elaboración de sus manuscritos que los mismos manuscritos otomanos. No tanto los que se han identificado, yo he podido identificar 4, algunos son muy conocidos, otros no tanto, pero tienen una vida propia. Al inicio se pensó que eran traducciones hechas digamos que en el ámbito de las élites safabíes, de la élite imperial safabí, pero hoy en día se sabe que la mayoría están relacionadas al imperio mogol. Como ustedes saben, regía buena parte del continente asiático en la época.
Bueno, brevemente, la obra empezó a ser traducida desde 1732, ahí tengo un error en la primera fecha, no en 1932, 1732, que es cuando se considera que hay un cierto interés en estos manuscritos y se traducen a partes a lenguas europeas. Jean-Baptiste Defien traduce una parte del descubrimiento, de la historia de Colón del descubrimiento, cuando compran una copia del manuscrito, que es una de las dos copias que reposan en la Biblioteca Nacional de Francia en la actualidad, suplemento turco 901. También algunos, con motivo del cuarto centenario, hay un interés, surge un cierto interés por estas obras, y aparecen varios textos de finales del siglo XIX relacionados con tratar de identificar cómo distintas sociedades, distintas culturas se interesaron por el descubrimiento de América, y pues varias toman aparte del Tarij Hildegard para pues mostrar esta curiosidad otomana. Se muestra más como una curiosidad, como los infieles otomanos veían el descubrimiento de América. Aquí ahí va, qué pena preparando el PowerPoint, no, porque se me fue el dedo mal. Todas estas fechas son 1800, no 1892, 91, 1887, 1890. Que vean, la de 1990, 99 y 2015 sí están bien, y estas son no, miento, que vean, me corrió, sí están bien, hasta 1891, estas son del siglo XIX. 1987 y 90 son copias modernas, impresiones modernas del manuscrito Redban, que es uno de los manuscritos más importantes del Tarij Hildegard. En 1990 Goodrich saca el que es hasta ahora el estudio más completo sobre el Tarij Hildegard, y pues la primera traducción completa a inglés. Aparte del texto fueron traducidos del francés por Juan José Utrilla. Creo que vale la pena mencionarlo porque es la primera vez que se traducen aparte del Tarij Hildegard, son pequeños, pero algunos aparte del Tarij Hildegard al español, desde el francés, y pues porque aparecen en la obra de Grusinski, de qué obra es allá, en donde pues el Tarij Hildegard tiene un cierto papel en el ejercicio de historia global que Grusinski decide hacer allí. Grusinski toma apartes de Goodrich, o sea que tenemos una traducción al español de un texto que es una traducción al francés de la traducción al inglés de Goodrich, de un texto pues otomano, que como vamos a ver por sí mismo bebe de fuentes italianas y españolas. Bueno, ¿quién fue el autor del Tarij Hildegard? Y en ese sentido hay un debate que no ha sido del todo solucionado. Algunos estudiosos como Goodrich consideran que la obra es anónima y que este personaje, Mehmet-Su Defendi, que murió en 1591, es más uno de los copistas, sino realmente el autor. De hecho, esta tesis ha sido atractiva porque dentro de toda esta leyenda acerca del fanatismo otomano, surge esta historia acerca de cómo el autor decide permanecer anónimo porque teme que una obra como esta sea demasiado atrevida y pueda ser perseguido. Y por eso decide el anonimato. Bueno, pues realmente no tiene mucho sentido. La obra fue muy copiada, fue muy conocida, y de hecho casi siempre fue en círculos tanto religiosos como en círculos académicos, como espero mostrarles un poco. Pero además de eso, hay algunos indicios de que efectivamente sí, este personaje no fue simplemente el copista, sino el verdadero autor de la obra. Mehmet-Su Defendi, quien no se sabe mucho, fue un funcionario otomano, académico y escritor, que murió viajando por las regiones árabes, por las provincias árabes del imperio. Por un lado, hay un juego de palabras en el manuscrito Redban con uno de los autores más célebres que él utiliza en la primera parte del libro, que es Mesudi, y pues su propio nombre, que es Sudi, tiene la misma raíz árabe, entonces él hace un juego de palabras allí. Entonces, algunos dicen, bueno, esto es un indicio de cómo él estaba indicando que él era el autor. Bueno, hay otros indicios, pues además de que el mismo copista en un breve fragmento de manuscrito Redban, no en otros, indica que se esforzó mucho redactando y editando el libro.
no simplemente copiándolo. Encontré hace poco tiempo que este mismo personaje, Metsuru Defendi, fue el responsable de copiar 2 obras para 2 princesas otomanas de un libro que se llama Kitab al-Balha, que en donde aparece el árbol de Walbach, que vamos a ver es una de las miniaturas más interesantes del Tarij Hildegard, y parece ser que él toma esta imagen del libro del cual estaba haciendo estas copias para las princesas. Sabemos que estas copias se elaboró él, y probablemente es él quien decide en la armada del Tarij Hildegard tomar esta misma imagen pues para ilustrar el texto. Bueno, las fuentes del Tarij Hildegard, la primera y la segunda parte tienen unas fuentes totalmente islámicas de un gran pedigrí en la historiografía islámica, mientras que la tercera parte han debido ser adivinadas, bueno, no han debido ser investigadas, deducidas, sospechadas inicialmente, pero luego pues ya con un mejor ejercicio de investigación han logrado ser identificadas. En la primera, tal vez los personajes más conocidos sean Masudi, Al-Wardi, Tutsi y Kazwini. Todas estas obras son obras que vean. Todas estas obras son obras del género Agaib. El género Agaib es un género cosmográfico, pero que también tiene mucho de este sentimiento de la fascinación por lo mágico y por lo exótico. Se considera que describir las regiones lejanas del mundo se hace porque hay que saber sobre esas regiones, pero al mismo tiempo son los lugares donde ocurre lo mágico y lo maravilloso. De hecho, los títulos de muchos de estos libros, como el de Kazwini, que es esta obra muy famosa, maravillosa, de las maravillas de la creación, o la cosmografía radiante, o los prados de oro y las minas de gemas, las perlas de las maravillas y la singularidad de las cosas extrañas, dan un poco la idea de cómo es este tipo de cosmografías. La primera parte del Tarij Hildegard está dentro de este mismo estilo. No, digamos que es un poco más rica que eso, porque incluye también descripciones astronómicas y geográficas que pretenden ser rigurosas para la época. Pero sí es innegable que mucho del espíritu, sobre todo la primera parte, bebe de toda esta tradición de la literatura de Agaib. En la segunda parte, las fuentes son Gómara, que es el escritor más prestigioso en el Mediterráneo no hispánico, y esto incluye las comunidades judías, y pues a partir de Tarij Hildegard las musulmanas también. Gómara va a ser muy popular en la elaboración de muchas historias en otras lenguas sobre América, sobre la conquista, el descubrimiento y la conquista de América. Gómara aparece en las primeras crónicas judías que se elaboran hacia 1560 y 70 sobre el descubrimiento, y se va a seguir utilizando durante varias décadas, y pues va a ser la fuente más importante del Tarij Hildegard. Lo mismo aparece Fernández de Oviedo, aparece Pedro Mártir de Anglería y Zárate. Estas obras no son mencionadas, y eso es un punto interesante. ¿Por qué son mencionadas las primeras y no las segundas? Pues bueno, parece ser en primer lugar que las primeras, como son obras tan prestigiosas dentro del mundo islámico, le dan pedigrí, son las que le dan importancia a la obra. No las segundas son algunos escritores infieles que pues pueden escribir cosas muy valiosas y que efectivamente se toman por ese valor, pero que nadie conoce, pero que además no tienen mérito mencionar. O sea, las aventuras de los infieles de por sí deben ser conocidas, pero pues tampoco se trata de ensalzarlos. Y por supuesto tampoco tendría ningún sentido mencionarlos porque nadie los iría a identificar, no aportaría el prestigio de la obra en el contexto en el cual, al público al cual iba a estar destinado. Rápidamente, porque se nos va agotando el tiempo, el Tarij Hildegard tiene 3 partes. La primera es una síntesis de la
cosmogonía y la cosmología islámica, la descripción de los cielos, de las tierras, de los 7 climas en los cuales se divide el mundo. De hecho, recordemos que existe esta idea tolemaica de los 7 climas, que no se refiere a temperaturas, sino se refiere a áreas, a regiones del mundo, y de hecho uno de los nombres que se le da al nuevo mundo es el nuevo clima. Vamos a ver un poquito de esto en una parte del Tarij y Hildegard. La segunda parte es de anclaje, realmente es muy corta, de anclaje entre la primera y la segunda, y la tercera sí es la descripción del nuevo mundo, del descubrimiento, la conquista de México, la descripción de la gente, de las tierras, de los ríos, de las montañas, y lo mismo para el caso de Perú. En el prefacio, el autor, voy a tomar algunos pequeños textos para que veamos el texto, cómo se desarrolla. El autor habla de las razones por las cuales decide escribir el libro, pues viene hablando de su propia historia personal y luego dice: pero entonces repentinamente en diferentes lenguas y entre el pueblo se hizo célebre, se entiende el pueblo otomano, se hizo célebre y conocido que ahora es visible un nuevo mundo. Tenemos esta palabra, Yeni Dunia, que es similar en anchura y circunferencia a las regiones del cuarto habitado del globo, que recordemos, según la teoría tolemaica, el sistema tolemaico, estaba el cuarto habitado del mundo, o sea, donde estaba toda la humanidad era el cuarto habitado del mundo. Y que si no es superior a la región cultivada en el número de habitantes, es por lo menos igual a esta. Hasta este momento, nadie de esta región, se entiende, del mundo otomano, ha visitado esa zona, ni había dado información alguna que la describiese. Bueno. Entonces él mismo dice como, bueno, no encontré en los libros antiguos ni en los libros anteriores comentarios sobre estos sucesos. Por esa razón decidí esforzarme, encontré algunos libros veraces y confiables, así como mapas recientes con información sobre el tema indicado. De esta manera, después de ser traducidos y comentados de manera general, se procedió a escribir un resumen. De esta manera, habiendo cumplido con lo necesario para abordar el objetivo propuesto y poder alcanzar el propósito inicial, se escribió este registro, se le ordenó en 3 partes y se le tituló Hadith, la nueva tradición. Bueno, en la primera parte, toda esta descripción, como les digo, como gráfica, de la cual vamos a pasar un poco por cuestión de tiempo. Hay descripciones acerca de estas tensiones que se están dando a nivel mundial entre el imperio del señor, el sultán, que es la verdadera justicia, y el verdadero soberano regido por la ley de Dios. Los infieles, pues se admira su audacia yendo a estos lugares casi que sin saberse por qué, pero al mismo tiempo llevando la maldad de la iniquidad, de la injusticia. En ese sentido, cada vez que puede, el texto siente políticamente, recordemos que el texto tiene como destino la élite otomana, esta necesidad de hablar acerca de lo injusto que es el mundo regido por los infieles, y cómo el brazo del Islam tiene que llegar a traer orden a estos lugares. Hay un lamento por la pérdida de Sicilia, de los territorios musulmanes, y lo mismo de Al-Ándalus, que no vamos a detenernos allí, y lo mismo por los portugueses, como se intentó crear varias veces un canal entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, pero muchos advirtieron que podía ser el paso para que las naves de los infieles pudieran atacar los santos lugares. Pues en ese sentido se evitó realizar este proyecto, aunque se sabe que a finales del siglo XVI se intentó un proyecto de abrir un canal entre el Mediterráneo y el Mar Rojo, pero realmente no se continuó. Y pues el Tarij Hildegard dice, bueno, un escritor se atreve a decir que el peligro mencionado se ha convertido en una realidad. Los infieles han encontrado un camino hacia los inicios del Mar de Kulsum de la manera descrita. Y llama a que el sultán otomano, la sublime puerta, combata estos males que aquejan a la humanidad. Hay una historia muy interesante acerca de Alejandro Magno y su relación con el Nuevo Mundo. Cómo está en las leyendas musulmanas sobre Alejandro Magno. Él manda a unos hombres a explorar lejos en el mar y se encuentran con un barco que ha mandado otro gran emperador al otro lado del mar, se encuentran a mitad del mar, intercambian a un niño y le enseñan su lengua a ambos barcos y regresan.
y cuando llega les cuenta que al otro lado hay un emperador igual de grande, Alejandro Magno, y que también está explorando. Se supone que ese era el Índico. El autor del Tarij Hildegard dice eso no tiene sentido, sabemos que el Índico es muy pequeño. Qué pena, el Índico no, el mar Caspio, sabemos que es muy pequeño, tal vez pudiera del Nuevo Mundo. Katim Chelebi y otros comentaristas del Tarij Hildegard, bueno, esto no es cierto tampoco, esto realmente es una leyenda. Hay una descripción acerca del Nuevo Mundo, en la cual pues lamentablemente no me voy a detener por cuestión de tiempo, porque ya se nos está acercando el fin de, bueno, el periodo para preguntas. Menciona la explotación de las esmeraldas. Hay probablemente una confusión, porque se dice que los habitantes de esta población del nuevo reino utilizan esmeraldas para hacer incienso, las rompen y con eso hacen un incienso para sus ceremonias. Es preciso rastrear de dónde sale esa información porque pues no es muy claro. Muy brevemente le voy a mostrar los mapas porque no, pues más allá de la curiosidad de ver los referentes geográficos que ofrecen, bueno, hay una visión del mundo. Bueno, casi todo el mundo cuando ve estos manuscritos dice, bueno, el mundo está al revés. No, en la percepción islámica, en la representación islámica del mundo, este era el orden, el sur arriba y el norte abajo. Vemos una relación entre los mapas, los dos primeros. El manuscrito Rezván y el manuscrito Beyazid probablemente son los más antiguos. El manuscrito Beyazid fue elaborado para entregárselo al sultán Murad III, mientras que el Rezván era, digamos que la versión popular, por decirlo así, dirigida a la élite, pero pues no al sultán precisamente, y de este es que se van a sacar muchas copias. De hecho, el Rezván tiene una historia fascinante de cómo circula durante todos estos siglos, al menos hasta el 1732, por distintas manos de importantes académicos y sabios en las élites del imperio, sacan nuevas copias, lo comentan, lo usan para otros estudios. Es un manuscrito muy interesante, y comparándolo, por ejemplo, con el manuscrito Ankara, este es el Rezván, y el de al lado es el manuscrito Ankara 1582, vemos la similitud en los mapas. El que está al lado para comparar es el manuscrito Newberry, y pues vemos que así presenta unas diferencias allí. Lo mismo con los mapas del Viejo Mundo, y un mapa mundi que tiene el Newberry que no tienen las otras ediciones. En el siglo XVII algunas copias integran mapas que parecieran no corresponder al manuscrito. Por ejemplo, en el manuscrito Tachner, que está en Leiden, vemos un mapa de la escuela de Balji, en el que es la representación clásica medieval del cosmos, musulmana. Vemos a la Meca, a la Kaaba, la piedra negra en la mitad, en la península, en el centro del mapa, y vemos, por ejemplo, el nacimiento del río Nilo en esta parte. Vemos, por ejemplo, Europa en este punto, estos que son los territorios centrales, China, bueno, y vemos que es este mapa que aparece en el manuscrito del Tarij Hildegard es casi idéntico a este que aparece precisamente en el Hadirat al-Ayab o a Farida al-Garaib, que es una de las fuentes del Tarij Hildegard, y precisamente esta copia se elaboró en Constantinopla, en Estambul, en 1561, casi en la misma época que se elaboró el Tarij Hildegard. Curiosamente, el manuscrito Tachner también tiene unos mapas impresos, unos en caracteres latinos y otros se le escribieron caracteres árabes, pero pues no me voy a detener por el momento acá. Estos mapas, bueno, la edición impresa en 1730 incluye unos mapas, otros mapas, más dentro de la tradición cartográfica, y que corresponden a los mapas que utilizó Katib Chelebi en la segunda mitad del siglo XVII para su obra principal, el Yehanuma, y pues son integrados tanto a la edición de 1730, el Tarij Hildegard, como a la edición de 1732, que hizo también Mutafarrika, del Yehanuma de Katib Chelebi.
Bueno, estas son las miniaturas, muy brevemente. Vemos aquí esta es del manuscrito Beyazid, del que les digo que fue dirigido, el manuscrito dirigido al sultán. Es la única, las miniaturas de ese manuscrito son únicas con respecto a las de los otros manuscritos. En esta vemos a Colón presentándose ante el rey Fernando, no aparece la reina Isabel. Tal vez por cuestiones de cómo era el protocolo otomano, pues de pronto se pensó que no tenía tanto sentido para el público otomano que se presentara Colón frente a la reina, sino frente al rey, porque pues todo el protocolo, el estricto protocolo del Selam Lik y el Harem Lik en el Palacio de Topkapi, pues impedía que un acercamiento así se diera. Bueno, estas son, pasamos a las representaciones que aparecen de los lugares que se están describiendo en el texto. Este es el árbol de guaguac, que se supone que es un árbol cuyos frutos parecen mujeres y que están vivos mientras están en el árbol, cuando caen se pudren y son consumidos por los animales, y está en una isla inidentificada en el mar. De hecho, en algunas el autor se aventura a decir que probablemente fuera el Nuevo Mundo. Vemos aquí el árbol en distintos manuscritos del Tarij Hildegard, pero me interesa mucho detenerme aquí porque este es lo que les decía hace un momento, el del Kitab al-Bulhan, donde parece ser que el autor Asud saca la imagen del árbol, lo integra al Tarij Hildegard y curiosamente en una copia que él mismo hace para la princesa, pero es del Kitab al-Bulhan, no del Tarij Hildegard, coloca el árbol, pero en vez de colocar las mujeres, coloca un grupo de monos. Y esto me parece a mí que es un indicio precisamente que como era para una princesa, no estaba realmente bien visto que tuviera unas representaciones desnudas el manuscrito. Me parece que es un hecho llamativo. Aparece un manatí, este es del manuscrito de Yazid, el del sultán, lo vemos al lado del agua amamantando a dos de sus crías, y las otras versiones de manuscrito son una versión más sencilla, pero aparece el mismo motivo de manatí amamantando a sus crías. Lo mismo aquí en el Beyazid vemos una serie de animales difíciles de identificar. Bueno, tal vez esta sea la primera representación del pavo en un manuscrito islámico, en un texto islámico. Pero en las otras versiones en los otros manuscritos vamos a ver que se va a reducir los animales y básicamente se trata de tapires, de aguacate, de mamey. Bueno. Por supuesto, los tapires no es el autor está tratando de imaginarse con la información que tiene cómo es un tapir. Pues por supuesto está un poco alejado. Bueno, tenemos la leyenda de los tritones, entonces aparecen unas representaciones de los tritones. El ave del paraíso, tenemos la representación de las aves del paraíso, del armadillo, del ganso y el pelícano. Pues por supuesto la imagen del armadillo no es la que nosotros relacionamos con un armadillo en nuestros territorios, pero pues es como el autor de Tarij Hildegard Massoud se imagina que puede ser. La versión persa deja orar mucho más la imaginación, aparecen otro tipo de interpretaciones. Aparecen nopales también, unas versiones más elaboradas que otras. Esta es de uno de los manuscritos persas mogoles del imperio mogol que les decía, si ustedes se dan cuenta son mucho más elaborados, se alejan mucho más de la realidad americana, pero son mucho más elaborados. Bueno, otros animales, el Cerro de Potosí, bueno, la importancia del Cerro de Potosí no es solo la leyenda acerca de la plata. Este cerro tiene un impacto, bueno, y en general la plata americana tiene un impacto directo sobre la economía otomana, que entra en crisis y hay una devaluación de la moneda y una crisis larguísima que afecta el sistema financiero del imperio, y en ese sentido se sabe que es por la plata americana. Pues por ese lado el cerro tiene una importancia importante y aparece en varios de los manuscritos.
algunos más o menos elaborados. En los manuscritos persas llega a ser mucho más una ciudad idealizada persa, y no realmente un territorio geográfico que, que digamos que indique el nuevo mundo. Y bueno, así algunos otros animales que nos vamos a tener, la zarigüeya, por ejemplo, y otros animales que, pues por cuestiones de tiempo, nos vamos a detener. Bueno, bueno. Algunas consideraciones finales antes de pasar a las preguntas. La obra ha sido muy conocida por los orientalistas. O sea, cuando digo muy conocida, pensemos fenómenos y demás. O sea, los pocos orientalistas europeos que sabían turco otomano, que se interesaban, que conocían la cultura literaria otomana, identificaron el manuscrito y que era popular entre las élites también, en que había una circulación de este texto. Claro, a nivel popular, obviamente esta información bajaba de otras maneras, pero entre las élites circulaban esos manuscritos y pues se hizo referencia a ellos desde 1697. Lo que es interesante de ese orientalismo, igual que los otomanos, uno puede encontrar rastros de un orientalismo a la inversa, digamos, respecto a los infieles, respecto a Europa. También aparecen estas percepciones que son, digamos, el germen de lo que hace la actitud de la Academia Europea hacia el Tariq del Garb. Por ejemplo, puede hacer que vuestras excelencias se sorprendan, esto es de la traducción francesa de 1732. Que es solo un fragmento corto, pero necesita el traductor justificarse por qué decide traducir el texto. Se puede hacer que vuestras excelencias se sorprendan por el hecho de que me haya dedicado a la traducción de un tema que ya ha sido tratado por personas diferentes y bastante más instruidas que los turcos respecto a todos los hechos de los que trata. Pero mi único propósito al hacerlo es mostrarles a vuestras excelencias la ridiculez del genio turco, así como las ideas confusas y absurdas que tienen de todos sus descubrimientos. Aparece, bueno, este tipo de afirmación. Todavía en 1787 se hace referencia, todavía se hace referencia precisamente a la extravagancia del genio turco. En una de estas crónicas, esta no es respecto al Tariq del Garb, sino una crónica de un viajero mogol, precisamente, que utiliza el Tariq del Garb, pero para un recuento de sus viajes a Europa, y pues tiene una parte sobre el descubrimiento de América, y el traductor inglés decide no traducir esa parte, y dice que no lo hace es porque en el original hay algunos detalles tediosos que decidió omitir. Es una narración seca sobre el descubrimiento de América, y que en vez de ser del interés del lector, lo que harían es cansarlo. Y pues tenemos así una serie digamos que de comentarios de este tipo. Hay dos preguntas que surgen para acá porque son clásicas. Mucha gente formula estas preguntas. ¿Pudieron llegar los otomanos a América? Y la segunda es ¿por qué, pese a un interés inicial, finalmente no desarrollaron algo un poco más continuado? La primera pregunta realmente tiene sentido desde nuestras necesidades y aspiraciones actuales, pero no en el sentido del mundo otomano del siglo XVI, XVII o XVIII. Básicamente, América no fue importante en el siglo XVI para la visión del viejo mundo acerca del cosmos. Eran territorios nuevos, llamaba la atención, no se conocían, no aparecían descritos en ningún lado, ni en los textos sagrados, ni en la Biblia, ni en el Corán, pero realmente el centro del mundo era Asia. Los otomanos ya estaban en Asia y comerciaban con las regiones más ricas del mundo. Los europeos estaban intentando llegar allí y no, recordemos que llegan al nuevo mundo es tratando de llegar a Asia. Y todavía van a pasar varias décadas antes de que se descubra que es financieramente rentable tener control de territorios en el nuevo mundo. Y con todo, no va a ser todo para los otomanos algo que valga la pena realizar una inversión financiera y un esfuerzo militar
de tal tipo como para tratar de controlar unos territorios tan alejados al otro lado del mundo, teniendo necesidades, tensiones y problemas mucho más cerca por resolver en su área de influencia, en su propia centro político y civilizatorio, digámoslo así. En ese sentido, la información que pareciera ofrecer el Tarij y Hildegard parece ser suficiente, porque un poco de lo que se trata es de la información que permita entender qué es el nuevo mundo y de qué manera se puede integrar a la visión otomana. Cómo se descubre, cómo son los territorios, cómo es ya la historia de los estados de los infieles que fundaron allí no tiene tanto interés. Y en ese sentido no hay una actitud de estar informándose constantemente de qué ha cambiado en los territorios del Nuevo Mundo, al menos durante el siglo XVII y XVIII. En el siglo XIX, la expansión europea, pero también la necesidad de reforma de los estados musulmanes, tanto el otomano como el safabí, como el mogol, sí lleva a que surja un nuevo interés, una nueva visión sobre Europa y también sobre el Nuevo Mundo. ¿Qué pasa en estos países? ¿Por qué se han hecho prósperos también? Pero también por qué estamos competitivamente en ventaja y qué hay que hacer, qué se puede hacer. Entonces, pero la pregunta en el siglo XVI no tiene mucho sentido. Por poner un ejemplo de esta tradición de considerar el mundo intelectual turco como cerrado y poco inquieto, escritores como Taboada han dicho precisamente que la crónica turca, el Tarij y Hildegard, marca el cenit de la preocupación y el conocimiento mutuo. El libro se imprimiera nuevamente en 1720 como si se tratara de noticias recientes, quiere decir que fuera de Estambul la ignorancia era casi completa. No es así de simple. Realmente tenemos muchos indicios de que había un conocimiento, pero que además había una gran circulación. Los manuscritos están en varios lados, no solo en Estambul, pero además tenemos relatos indirectos en otras obras acerca de que el Nuevo Mundo forma parte de la nueva visión que se ha desarrollado, que ha ampliado esa visión. El modelo tolemaico está en discusión y cada vez va a ser desplazado por otras áreas de conocimiento. En ese sentido, debemos tener cuidado al adoptar un modelo en el que se tienda a una comparación continua de los otomanos con la ciencia europea. Si ese es el punto de vista que tenemos, necesariamente el Tarij y Hildegard y toda la producción académica otomana debe ser evaluada en su propio contexto y en su propia tradición para mostrar que era dinámica, pero además acumulativa y que además era crítica, pero no en el sentido de la ciencia europea, que obviamente es un cambio, tiene su propia historia, ese cambio de paradigma y todo lo que implica la modernidad. No podemos utilizar los criterios de desarrollo de la ciencia europea para medir el mundo otomano. En lo que respecta a la geografía, esta evaluación puede aplicarse fácilmente a la cartografía cuando reconocemos que el mejor mapa, existe la idea de que el mejor mapa es el que se acerca más a los resultados de la geodesia moderna. Pero este enfoque descuida aspectos de la ciencia oriental en ese sentido islámica, pero también del rol de los mapas en los textos y cómo eran leídos los mapas, no como representación exacta del territorio. Pero por otro lado también tenemos que partir que muchos aspectos de la ciencia moderna siguieron en discusión incluso hasta el siglo XIX y no fueron del todo aceptados por todos los grupos digamos los distintos grupos poblacionales en las sociedades europeas u occidentales. En ese sentido, en el caso de la ciencia otomana, la situación es algo más complicada, ya que muchos nuevos paradigmas decisivos no se desarrollaron de forma independiente, sino que llegaron a partir del siglo XIX con el intento de modernización. En ese sentido, ya para acabar, la ciencia otomana sería buena, de acuerdo a esta visión orientalista, en la medida en que imitara a Europa, mientras que los desarrollos autóctonos son ejemplos de atraso, y en el peor de los casos, de fanatismo religioso. Y creo que es uno de los problemas que se ha tenido para evaluar el Tarij y Hildegard. De hecho, la traducción que pues vamos a presentar con el ICANN es la traducción de la fuente. Pues sería muy interesante ver cómo desde Hispanoamérica se realizarían análisis acerca de la obra, porque realmente los estudios, que no son muchos, han sido por parte de la Academia Anglosajona, que tiene otros intereses y otras tradiciones, pero por otro lado,
también por el mundo turco que, a pesar del esfuerzo que hace, le cuesta trabajo entender aún hoy a América. Y hay muchos mitos que también existen en la historiografía turca que impiden conocer muy bien realmente qué es América y la historia americana y la importancia que pudiera tener para la sociedad turca actual. Entonces, hay ciertas dificultades incluso hoy en día en ese sentido. Y pues precisamente Tariq Hildegard, que es una obra muy popular, durante mucho tiempo fue considerada marginal, e incluso muchas obras que hoy en día se sabe que fueron populares no han sido consideradas por muchas tradiciones académicas europeas, alemanas o francesas o inglesas por ser considerados estudios marginales o que son demasiado religiosos. Y pues creo que eso es parte de un paradigma que hay que superar. Entonces, pues yo con eso acabaría la presentación para entonces pasar a la parte de las preguntas. Entonces, Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Es a todas luces muy interesante y evidentemente aporta mucho en el conocimiento de estos temas. Vamos a ver, entonces en este momento los invitamos a que realicen sus preguntas por medio del chat de este Facebook Live. Nosotros se las estaremos transmitiendo a Diego para que él pueda responderlas. Mientras que pasa eso, yo quisiera que nos comentaras un poco sobre el proceso de traducción, cómo fue ese proceso, o sea, qué tuviste en cuenta, cómo desarrollaste cosas como, por ejemplo, los conceptos que deben ser muy particulares en este texto, y bueno, que nos comentes un poco de eso. bueno, atreverse a traducir del turco otomano es una cosa muy complicada, porque pues realmente nosotros no tenemos una tradición, no tendríamos por qué tener hasta ahora una tradición de formación de otomanistas. Eso, incluso dentro de los especialistas del mundo islámico, no es tan común. Hay muchos más arabistas que otomanistas. Afortunadamente, trabajar en Estambul no es lo mismo que trabajar en América Latina. Aquí pude trabajar con algunos profesores muy serviciales que me brindaron asesoría. Pude acceder a muy buenas bibliotecas, la biblioteca del ISAM, que es la biblioteca del Instituto de Estudios Islámicos. Bueno, pude trabajar con el profesor Embraza Fakurkan y más recientemente con el profesor Emil Chalichir y pude comentar algunas de esas cosas con Soraya Faruqi, que pues es una de las otomanistas vivas más importantes y que está ahora en la Universidad de Ibn Khaldun aquí en Estambul. Entonces pues pude apoyarme en ellos para dudas, para dificultades. También pude afortunadamente tener a la mano, además de las gramáticas y los manuales que hay aquí en las bibliotecas son muy buenos, pude comparar con la traducción de Goodrich al inglés. Bueno, realmente con esa hay otros intentos de fragmentos, traducción de fragmentos que realmente no son muy útiles. Sí, como la mayor dificultad es viniendo del turco moderno, tratar de pasar al turco otomano, sobre todo porque el turco otomano tiene mucha influencia de la lengua persa. Digamos que con el árabe, con los términos en árabe no era tan problemático, pero con los términos en persa sí, creo que ahí a veces patinaba más, pero bueno, menos mal tuve apoyo, igual siempre se cometen errores, entonces pues espero que me imagino que con el tiempo y en la medida en que yo mismo vaya mejorando como otomanista, pues pueda tal vez ir corrigiendo alguna de las cosas que queden en el texto, que como siempre va a ser una traducción provisional, una traducción pues de trabajo, digamos, que permita a otros trabajar. Pero más allá del lenguaje mismo, los conceptos, claro, es preciso, es un poco la dificultad de traducir una civilización a la lengua de otra civilización, o sea, de otra cosmovisión. Hablar, por ejemplo, de poblaciones nativas, por ejemplo, de tribus, en lenguas musulmanas es muy distinto porque tiene unas implicaciones con la misma historia de los pueblos musulmanes, que es distinta a la forma en la que entendemos
nación, tribu, por ejemplo, grupo étnico, cuando hacemos referencia a los grupos americanos. De hecho, yo creo que es un poco la dificultad que también tuvo el traductor del Tarij y Hildegard, quien tradujo y construyó el texto, porque recordemos que el texto trabaja sobre fuentes, traducciones italianas de textos que fueron escritos en español. O sea, en ese sentido es un tránsito muy curioso, muy interesante de cómo una realidad americana se traduce al español, se escribe en español, se recoge en español, se describen una serie de acontecimientos. Eso se traduce al italiano, en donde, pues bueno, no hay tanto cambio, pero de ahí pasa a ser traducidos al turco otomano y de nuevo tratar de desandar el camino para volverlos a presentar en español moderno, pues sí tiene bastantes dificultades. Creo, fue un reto bastante grande porque de hecho cuando el profesor Jorge Gamboa me lo propuso, pues me dio miedo, pero dije, bueno, pues también se trata de eso, ¿no? De afrontar desafíos y pues aprovechar que estaba la beca del ICANN y que lo pude acompañar a otra beca que obtuve posteriormente y pues bueno, pude dedicarme todos estos meses a trabajar desde Estambul, visitar los archivos, visitar la universidad, los archivos de la Universidad de Estambul y pues lamentablemente por la crisis del coronavirus había un par de manuscritos importantes me quedaron sin revisar y pues estoy pendiente de poderlos mirar un poco después. Muchas gracias, Diego. Tenemos las primeras preguntas, entonces te las voy a comunicar. Andrés Felipe Sarria nos pregunta, teniendo entendido todo este interés frente al Nuevo Mundo, ¿existió un verdadero intento de intervención geográfica o ideología en las Indias? Alejandra también nos pregunta. Qué pena, Pablo. No le entendí la última parte de la pregunta. Ok, te la repito. Teniendo entendido todo este interés frente al Nuevo Mundo, ¿existió un verdadero intento de intervención geográfica o ideología en las Indias? La siguiente es de Alejandra, que te pregunta si sabes cuáles eran las unidades de longitud usadas por los otomanos en sus mapas. Si sabes si los otomanos tenían una idea de universo heliocéntrico o geocéntrico y cuáles son los tratados de astronomía otomanos más relevantes de la época. Listo. Bueno, la primera pregunta, pues alcanzamos a mencionarlo un poquito antes. Los otomanos se interesaron. ¿Por qué ocurría? El Tarij i Hildegard, el autor, varias veces llama a los otomanos a que deberían interesarse por las Américas y que quisiera Dios que la espada del Islam llegara a estos territorios. O sea, sí se llama a que los otomanos debieran llegar a América, que es parte, digamos, que algo se está decidiendo aquí, algo se está decidiendo en el Nuevo Mundo y los otomanos no debían quedarse aparte. Sí aparece el llamado a eso en el Tarij i Hildegard, pero realmente parece que esto no tuvo mucho eco en las élites otomanas. De hecho, es interesante porque en algunos de los manuscritos, las notas marginales, que son de las más interesantes, el texto es muy interesante, pero las notas marginales también, particularmente en el manuscrito Redban, los comentaristas, los quienes escriben en el margen, en el siglo siguiente, en el siglo XVII, reconocen que eso ya no es posible. Pues muy buena la intención, pero esto no es viable, o sea, no es tan fácil. Entonces, claro, probablemente el interés estaba, pero la realidad política y económica cotidiana los amenaza sobre el imperio, porque tenemos esta idea siempre que el imperio otomano amenazaba a Europa en el siglo XVI y XVII, pero el imperio también constantemente era atacado, o sea, él no, visto desde adentro, el imperio mismo se veía en expansión, fuerte, poderoso, pero también siendo amenazado constantemente. Entonces, digamos que había también unas realidades también militares y tecnológicas. Los otomanos no fabricaron galeras casi nunca, porque sí llegaron a crearlas, pero para sus asuntos en el Mediterráneo no era tan financieramente y militarmente conveniente fabricar galeras. Qué pena, fabricar galeones o barcos de gran
envergadura para navegar por el Atlántico. Se siguieron construyendo fue galeras, qué pena, porque tenía sentido en el Mediterráneo. Las galeras eran útiles y eran rápidas y eran baratas y en el Mediterráneo. Entonces los otomanos intentaron con los galeones, pero no les fue tan bien. Y pues realmente en el Índico no lograron imponerse finalmente a los portugueses, entonces pues no se desarrolló por ese lado. Y por otro lado, las limitaciones en la guerra, la cantidad de recursos que tuvo que gastar el imperio, incluso en su momento de mayor expansión, combatiendo en 3 frentes distintos, pues de por sí tenían a los otomanos bastante ocupados como para aventurarse a esto. Recordemos que de hecho quienes inician toda la exploración del Nuevo Mundo son portugueses y españoles que están en el Atlántico, al otro extremo, pero están en el Atlántico, que se benefician de los conocimientos de la volta y de los vientos y que son además quienes desarrollan estas nuevas tecnologías marítimas. Entonces, pues digamos que están en ese punto privilegiado. A los otomanos les va a quedar muy difícil competir. De hecho, estas ideas van a volver a surgir con cierta nostalgia ya en el siglo XIX y XX, y más ya como esta idea relacionada con esta idea nacionalista del qué hubiera pasado si hubieran llegado los turcos. Ya no se piensa tanto en otomanos, sino los turcos a América. Hubiera sido mejor, hubiera sido peor, cómo hubiéramos ido allá. Y de hecho, uno puede recordar incluso al presidente Erdogan hace un par de años hablando acerca de que los otomanos hubieran podido conquistar América. Y uno dice, bueno, también es el imperialismo otomano hablando, el imperialismo otomano visto desde el nacionalismo turco, que de eso también hay. O sea, el imperio otomano pues, también es otro imperio y también tenía una ideología imperial. Entonces, hubiera sido interesante, sobre todo porque los otomanos no sabemos cómo se hubieran acercado a las tradiciones que se encontraban, que había en el Nuevo Mundo. Y son ideas interesantes de ponerse a pensar, pero claramente era un imperio. Y en ese sentido también buscaba era dominar territorios. Respecto a la segunda pregunta, la cuestión de si los otomanos tenían un sistema heliocéntrico o geocéntrico, bueno, era geocéntrico. Realmente recordemos que el sistema heliocéntrico se vino a desarrollar fue sobre todo a partir de la revolución copernicana, y esto es posterior al Tariq Hildegard. Por supuesto, cuando decimos los otomanos también debemos decir qué periodo. Pero para el siglo XIX ya los otomanos habían asumido que el universo no era geocéntrico, sino heliocéntrico. Pero hasta el siglo XVIII sí la mayor parte de la población seguía pensando que el universo era geocéntrico. Pero estaban muy interesados en qué adelantos se iban teniendo por parte de los cartógrafos y los astrónomos europeos. Y además porque hoy en día se sabe que Copérnico de todas maneras sí leyó astrónomos otomanos que tenían datos que todavía, digamos, no llegaron a desarrollar el sistema heliocéntrico, pero que tenían y tomaron mediciones, tomaron datos, sacaron hipótesis en ese que sirvieron de base para la elaboración posterior. Y hoy sabemos, por ejemplo, que Copérnico cuando estudió en el norte de Italia, pudo leer la traducción de algunas de estas obras otomanas y eventualmente las usó. Entonces, digamos que de hecho, que es algo de lo cual no hablamos hoy, pero que es algo a lo cual se presta el Tariq Hildegard, el flujo de información en el Mediterráneo entre otomanos y otros pueblos fue muy complejo, fue muy dinámico y muy complejo. Allí participaban italianos, aragoneses, participaban norteafricanos, participaban judíos, participaban súbditos cristianos y los mismos musulmanes. Entonces es un flujo de ideas muy rico durante toda esta época de la temprana modernidad en todo el Mediterráneo e incluso hasta el siglo XX. Por eso digamos que no es tan fácil colocar una ruptura, pero los otomanos, a pesar de que sí no tienen el tipo de revolución científica de Europa, sí se interesan, sobre todo a partir del siglo XIX, en tratar de ver cómo los afecta y qué vale la pena integrar. ¿Cómo medían los otomanos? Por ejemplo, las distancias en el mar con millas. De hecho, recordemos que la milla viene de los árabes, de los textos árabes, y de hecho el nombre que aparece en los textos, en el Tariq Hildegard es mil, que es traducible como milla. La medida exacta la debo tener por aquí, pero no me acuerdo ahorita en dónde, pero la tengo ahí en las notas del Tariq Hildegard, porque ahí sí me perdonarán, no me acuerdo de la cifra exacta, pero no es muy distinta de la milla europea de la época.
No sé si hay más preguntas. Sí. Espera un segundo, Diego. Listo. Bien. Listo. Te agradezco por esas respuestas. Tenemos otras preguntas, entonces te las voy a comunicar. Johan Torres te pregunta, te hace el siguiente comentario. Aparte de lo curioso que llegan a resultar las fallidas representaciones de los animales que se presentan en la obra que hay sobre las plantas americanas, también me gustaría que detallara la información que ofrece la obra sobre el Nuevo Mundo, aparte de intentar hacer incienso con esmeraldas y las obras de las que se vale el autor para dar su representación. Y finalmente, cómo se explica el origen de la vida humana en el Nuevo Mundo. Pedro Delgado desde Maicao, Colombia, te pregunta también qué tanta influencia pudo tener el tarijín en las fatuas de los sabios musulmanes de la época con respecto a los hallazgos en las Indias occidentales. Bueno, la primera, bueno, sobre las plantas, pero ¿qué decía las esmeraldas? Qué pena aquí. Listo. Te la repito entonces, permíteme. Entonces, también me gustaría que detallara la información que ofrece la obra sobre el Nuevo Mundo, aparte de intentar hacer incienso con esmeraldas y las obras de las que se vale el autor para dar su representación. Y finalmente, cómo se explica el origen de vida humana en el Nuevo Mundo. Sí. Bueno, la obra, como les decía, se basa en escritores, la traducción italiana, o al menos la síntesis italiana, de algunos autores españoles, entre ellos el más importante, Gomara, pero también de Anguera y otros. Hay un interés por describir las plantas y los animales, la fauna, así como los pueblos, que viene de las tradiciones cosmográficas medievales islámicas. Es decir, esto no es nuevo y a eso se presta, de hecho, mucho el Tarijín del Garb. Igual que en la primera parte del texto se explican los climas del viejo mundo y se explican sus gentes y se explican los ríos, algunos de sus recursos, no tanto porque es más conocido, lo mismo se hace con el Nuevo Mundo. Se trata de explicar qué recursos hay, las gentes. Claro, se hace mucho el sentido de lo fantástico, ¿no? Tratar de mostrar el asombro ante las plantas que son distintas, ante los animales que son distintos, por ejemplo, el armadillo, por ejemplo, los marsupiales, como por ejemplo la zarigüeya, el manatí, mostrar lo mágico, lo asombroso que hay allí. Pero bueno, retiro lo mágico en el sentido del asombro, no tanto en el sentido de la magia, porque precisamente se supone, y esto creo que conecta un poco con la segunda pregunta, conecta un poco con que el Nuevo Mundo se interpreta sin mayor problema como parte de la expresión de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios. O sea, el Nuevo Mundo para los otomanos no entra a romper de manera dramática, a tratar de ir en contra de lo que dice el Sagrado Corán, sino que entra a complementar el conocimiento. O sea, Dios dejó todo un mundo allí oculto para que los seres humanos de este lado lo encontraran y se encontraran con estas gentes y con esos territorios. Por supuesto, no llega a ser tan elaborado como para que el autor llegue a proponer una idea de por qué estas gentes llegaron allí. Igual que tampoco llega a formularse por qué la gente que vive, por ejemplo, en las islas del Pacífico llegaron allí, porque de hecho las obras, las cosmografías medievales musulmanas no lo hacen tampoco, el cómo pudieron haber llegado. Se parte de un hecho básico, y es que si son humanos, todos son hijos de Adán y son del profeta Adán y de Eva también. Entonces, en ese sentido, no hay mayor discusión a cómo pudieron haber llegado, sobre todo porque en la época en la que se escribe el Tarijín del Gab no era del todo claro si realmente América estaba separada del viejo mundo. Todavía varios mapas, incluyendo en algunos manuscritos del Tarijín del Gab, aparece Norteamérica unida a Asia. Y en ese sentido todavía no existe la certeza de si realmente estaban totalmente separados. Sí que había un desconocimiento, pero no se sabía si estaban totalmente separados. Por esa razón, de alguna manera pudieron haber llegado de otra manera. Digamos que no llega a plantearse la pregunta.
Creo que esa pregunta llega a ser más apremiante para quienes estaban ya en el Nuevo Mundo y tenían una responsabilidad moral sobre las acciones que estaban teniendo y que afectaban a esas poblaciones. Pero para los humanos no llega a ser tan imperante. Entonces, básicamente, si son seres humanos, son descendientes de Adán, del padre Adán, del profeta Adán. Estas descripciones sobre las esmeraldas, sobre los recursos, son las que vienen de las fuentes italianas. Digamos que en ese sentido el autor otomano no tiene nada más que confiar y él considera que las informaciones son más o menos confiables, parecen decidir utilizarlas. Él les da una estructura, eso sí, que no se aleja tanto de la primera parte, que es una cosmografía tradicional musulmana. Bueno, respecto a la segunda pregunta, o las fatuas, yo la verdad no conozco fatuas relacionadas con el Nuevo Mundo en ese periodo. De hecho, el interés del resto de la sociedad, más que la curiosidad o el saber en la primera visión, bueno, hay otro territorio, hay gentes en ese otro lado, los infieles cristianos han llegado allá, han sido injustos, han destruido sociedades, que como les decía en algunas obras del siglo XVII aparecen este tipo de afirmaciones, eso fueron traidores como Moctezuma. De hecho, incluso algunos autores judíos del siglo XVI también que he podido estudiar, como Hacohen, hablan acerca de que por un lado la conquista europea de los territorios americanos tuvo un lado positivo en cuanto a que acabó con la idolatría y llevó un tipo de monoteísmo, pero llevó un tipo de monoteísmo corrompido, que no es del mejor, por un lado, pero por otro lado, considera que fue un acto muy negativo, muy nefasto, todas las acciones que llevaron a cabo los europeos allí. Y de hecho llama Hacohen, por ejemplo, a que el sultán otomano debiera acabar con los desmanes. Hacohen, en la segunda mitad del siglo XVI, también llama a que el sultán otomano debiera acabar con el desorden que los cristianos realizan en estos y en otros territorios. Claro, Hacohen habla desde la posición de un judío que ha sido expulsado varias veces de ciudades europeas y que igual que otros miembros de la comunidad ve las puertas y las oportunidades que abre el Imperio Otomano, ¿no? Es un contexto en el cual los otomanos reciben con los brazos abiertos a las poblaciones expulsadas judías y las integran dentro del imperio, ¿no? Entonces es otro contexto. Entonces, en ese sentido, hay un interés, digamos, popular y académico y de los geógrafos y de los astrónomos, pero los religiosos creo que no llegan a pronunciarse en cuanto a fatuas, pero no es que se desentiendan, y creo que ese es un punto que pues por tiempo no alcancé a mencionar. Esta idea de que los religiosos estaban en contra del avance científico de este tipo de discusiones no es cierto tampoco, porque muchos de los que apoyaron la apertura, por ejemplo, del observatorio de Taqi ad-Din en 1570, pero también la circulación de libros como el Tarij Hindel-Garb, y que de hecho facilitaron las copias, lo sabemos porque aparecen mencionados, incluso escribieron en algunos de estos libros, fueron Sheikh Sul-Islam, fueron lo que les decía antes, una especie de el ministro de asuntos musulmanes del imperio. O sea, muchos sheikhs ul Islam no solo leyeron y escribieron sobre las imágenes del Tarij Hindel-Garb, sino que además sabemos que los ayudaron a circular a esas y otras obras, que muchos traductores, por ejemplo, de obras geográficas europeas, fueron patrocinados o apoyados por sheikhs ul Islam, y que de hecho algunos de ellos, que iban a ser grandes geógrafos o astrónomos, dieron clase, fueron profesores en las principales madrazas del imperio, que de hecho para el siglo XVI varios fueron profesores de la Sulaymaniyya, que era la madraza de más alto nivel, de más alto estatus en todo el imperio. Y cuando digo madraza en el contexto otomano del siglo XVI y XVII, no pensemos escuelas coránicas únicamente, sino las madrazas imperiales eran el equivalente a las universidades. Y allí estaban este tipo de personajes, como les digo, apoyados por el Estado, apoyados por las élites dominantes, pero también por los ministros de asuntos religiosos. Ya para pegar un poquito con eso, realmente un interés y más, no solo geográfico, sino también político, se da en el siglo XIX, ya con la llegada de los europeos a territorios musulmanes y con la conquista de los territorios y la colonización de estos varios territorios. Y pues la actitud ahí sí de los sabios religiosos va a ser ya muy distinta y mucho más alarmada frente a lo que está ocurriendo, que además corresponde con el ascenso de Estados Unidos y
volver a interesarse por qué es América, pero ahora porque hay un Estados Unidos emergente que nace en esa América que antes era desconocida. Listo. Aisha Sandoval te pregunta sobre cuáles son los mitos que impiden que la Academia Turca logre entender América Latina. Y también quisiera saber, cuando dices que el Imperio Otomano era otro imperio como todos y no sabríamos qué hubieran hecho con las creencias nativas de América Latina, ¿no es un ejemplo de lo que hubiera pasado la forma como el imperio abordó las decenas de creencias que imperaban en la península arábiga, el norte de África, los Balcanes, etcétera? Perfecto. Bueno, el, voy a empezar por la segunda. Sí, claro, el Imperio Otomano, de hecho los imperios no pretendían caer en esta trampa porque funcionaban con otra lógica. Los imperios no pretendían esta imposición de una sola lengua, de una sola identidad nacional, de unificar la población mediante el uso masivo de propaganda, que eso además es algo muy de la modernidad, con la imprenta, después con la radio y la televisión, el crear identidades muy homogéneas, que tratar de crear identidades muy homogéneas a costa de la diversidad de la población y de la expulsión o la estigmatización de las minorías. Esa no es la lógica bajo la cual funcionaban los imperios. Y efectivamente el Imperio Otomano no imponía el Islam igual, y de hecho se consideraba que el sultán era también la cabeza de las poblaciones judías y de las poblaciones cristianas, y en ese sentido ellos podían confiar en su justicia, digamos. Sí, claro, uno dijera cómo hubiera sido si hubieran llegado al nuevo mundo. Cuando digo es que no podemos imaginarnos, es porque es un ejercicio especulativo. Las lógicas imperiales eran lógicas muy pragmáticas. Claro, había una idea de qué era tolerable y qué no, y ahí es donde un poquito la cuestión. El Imperio Otomano realmente muchas veces se impuso militarmente y cambió territorios bajo su jurisdicción, integrándolos totalmente al poder imperial, sobre todo territorios que ya eran musulmanes, pero no tanto con territorios que tenían otras tradiciones religiosas. Allí funcionó más como un estado paternalista que delegaba muchísimas de sus funciones. Probablemente en América hubiera funcionado algo más de este tipo, probablemente, pero es un ejercicio especulativo. También está el problema de que los otomanos reconocían la validez de sistemas religiosos monoteístas, pero no politeístas. Y sabemos, por ejemplo, que sería mucho serviría más de ejemplo ver lo que sucedió, por ejemplo, con la India mogola. La actitud de los soberanos mogoles respecto a las poblaciones hindúes que tenían de súbditos. Y vemos que normalmente la actitud era mucho más pragmática, a pesar de que a veces sí había persecuciones y a pesar de que a veces sí había tensiones, incluso enfrentamientos, y pues con la población no solo hindú, sino también sí. Probablemente hubiera sido algo menos relajado de lo que hubiéramos pensado, precisamente porque no había propiamente un monoteísmo, que era lo que realmente respetaban los estados musulmanes. En general, para el musulmán no era difícil entender, pues recordemos que es un principio islámico, el de la gente del libro, los Ahl al-Kitab. O sea, si la religión es monoteísta y ha sido revelada, es respetable. Si es politeísta, ya empieza a surgir otro tipo de tensiones, porque precisamente se supone que el Islam defiende ante todo la unicidad de Dios, y pues bueno, probablemente allí hubieran surgido más tensiones, pero como les digo, es un ejercicio especulativo totalmente. La primera pregunta ya era que la primera parte de la pregunta, porque tenía dos partes. Qué pena, Pablo. No te preocupes, te la repito. ¿Cuáles son los mitos que impiden que la Academia Turca logre entender América Latina? Ay, bueno, pues hay un punto básico que es el desconocimiento, que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Nosotros no conocemos, o sea, nosotros tenemos un conocimiento muy indirecto del mundo islámico. De hecho, a nivel incluso mediático, dependemos mucho de las noticias europeas y estadounidenses, y esos son nuestros filtros, y son obviamente lecturas que no son necesariamente malintencionadas, pero que obedecen a unos intereses particulares de Europa y de Estados Unidos, a su propia visión del mundo y su propia visión de las cosas, y a sus propios intereses
pues en la región. Igual es muy difícil tratar de entender al otro existiendo tanto desconocimiento. Nosotros no conocemos no solo con el mundo islámico, sino incluso con la civilización china o con India. Realmente es un grupo de gente muy pequeño el que logra realmente familiarizarse con los elementos básicos de la cosmovisión, con las tradiciones propias de estos pueblos, con que sus referentes son distintos, de que no hay Shakespeare, pero hay otros, de que no hay Santo Tomás de Aquino, sino otro tipo de referentes, de que no hay 12 apóstoles y Virgen María, sino otros referentes alrededor de los cuales imaginan y organizan el mundo. En ese sentido, creo que mucho ese problema es, igual que América Latina no puede entender realmente mucho, o sea, no es que no pueda, tiene muchas dificultades, aunque cada vez va a tener que hacerlo más, tratando de entender al mundo islámico. Igual, situado desde este lugar, es claro que la Academia Turca lee a América Latina a partir también de los mitos y prejuicios que tiene Occidente hacia América Latina. Y sobre todo también Turquía y los académicos turcos, a pesar de la objetividad que pretendan tener, quedándoles muy difícil quitarse la cabeza las pretensiones imperiales de Turquía. Imperiales de haber sido imperio, pero también de hoy en día querer ser una potencia emergente. Y en ese sentido, parecerse a Europa estando entre los ganadores, entre los que determinan los asuntos mundiales, entre los que participan en cómo ocurren las cosas en el mundo y no quienes sufren de las decisiones que toman otros. En ese sentido, Turquía mira mucho en América a través de ese filtro, y de hecho cuando hoy en día alguien dice en Turquía, América, es Estados Unidos, no tanto América Latina. De hecho, como Estados Unidos tiene un papel tan complejo respecto al mundo islámico, igual que los países de Europa Occidental, ambivalente, contradictorio, atrayente, pero al mismo tiempo de tensión y a veces incluso también de enfrentamiento en muchos ámbitos, América Latina queda como un territorio que es débil, que es un territorio que ha sido dominado, pero al mismo tiempo que por esa misma dominación puede despertar simpatía. Pero es compleja, o sea, es difícil para un turco imaginarse América Latina, de hecho, y particularizarla además. Claro, me imagino. Bueno, Diego, no tenemos más preguntas. Te agradecemos especialmente mucho por tu presentación y por este espacio de diálogo que sin lugar a dudas ha resultado muy productivo para todos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Alicán. Listo. Agradecemos especialmente a los espectadores que estuvieron conectados con nosotros vía Y Facebook muchas Live. gracias al público. Los invitamos a estar al tanto de nuestros próximos eventos por medio de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como @ican en Facebook, @instaican en Instagram y @elican en Twitter. Allí publicamos contenido de interés y toda la información relacionada con nuestros próximos eventos. También publicamos en nuestra página web www.ican.gov.co. El día jueves tendremos por este mismo medio la presentación del investigador Javier Ricardo Ardila con su conferencia titulada La Biblioteca Personal de José Manuel Grot Urquinaona de 1800 a 1878 a las 4 de la tarde. Les recordamos también que estas transmisiones pueden ser consultadas en cualquier momento en nuestro canal de YouTube, ICANCO. Allá pueden encontrar este video y el de los otros eventos que hemos realizado en cualquier momento y en diferido. Con esto despedimos y los esperamos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias. Muchas gracias.